Yo le titulé a esta charla La perspectiva de Dios. ¿Sí está ahí? Ah, no. ¿Pero cómo? La perspectiva de Dios. Ah, ya la pusieron. Muy bien. Entonces, bueno, algunos espejos retrovisores, alguien se ha subido donde el conductor o el copiloto, en el retrovisor del centro o en los laterales, hay una leyenda que dice que los objetos están más cerca de lo que aparentan. ¿Sí o no? ¿La han visto? Ok. Y si tú sacas la cabeza, tú ves el coche más cerca que lo ves por el espejo. Eso se llama perspectiva. O sea, depende de la perspectiva con que tú veas las cosas, así las vas a estimar. Entonces, el auto que tú ves cuando sacas la cabeza es el mismo auto que tú ves por medio del retrovisor. Tú lo ves de manera diferente, a una distancia diferente, pero ¿qué crees? El auto está en el mismo lugar. El auto no cambió de posición, el auto no cambió de distancia. ¿Quién es el que está viendo las cosas diferentes? Tú y yo, ¿ok? Entonces, al hablar de perspectiva, se me ocurrió traer un vaso, porque podríamos decir, ¿quién piensa que está medio lleno? Ay, nadie, ¿no? Ah, bueno, ya, unos valientes. ¿Y quién piensa que está medio vacío? Los mismos. Así es, el vaso puede estar medio lleno o medio vacío, según la perspectiva con que tú lo veas. Pero el vaso está igual y yo pienso, Señor, está medio vacío, está medio lleno. Y el Señor, yo creo que dice, solo yo lo sé. Solo Él lo sabe. ¿Saben por qué? Porque Él lo ve absolutamente todo. Él está sentado en su trono, en donde ve lo que tú no ves. Si yo pongo a un niño pequeño, a Ian, por ejemplo, que todos conocen a Ian, desde aquí, y le pregunto, ¿qué ves? Él me va a decir que ve a Andrea. Y por ahí a otros, a Moni, ¿no? Pero si yo lo subo acá, o subo a un niño más grande, me va a decir, veo a Andrea, veo a Betty, veo a Samuel, veo a Irán, veo a Regina, veo a Cris, veo a todo el mundo, veo allá atrás, veo las sillas. Entonces, nos damos cuenta cómo el enfoque cambia mucho en cómo tú ves las cosas. La perspectiva en donde tú tienes puestos los ojos cambia mucho las cosas. Entonces, Dios lo ve todo y Él puede contemplar cada detalle. Tú y yo solo vamos a alcanzar a ver el hoy. Muchas veces yo pienso y en mis conversaciones con el Señor le digo, Señor, de verdad, yo solo alcanzo a ver la punta de mi nariz. Y eso porque pues estoy narigona, ¿no? Y la veo. Y yo me pregunto, ¿y los que están chatitos ni la punta de su nariz pueden ver? Pero Dios ve hoy, ve el mañana, ve toda la semana, ve el año que viene y todos los años que están por venir. Él tiene una visión completa. Él ya vio todo lo que vendrá. Y yo me pongo a pensar mucho, no sé si ustedes como jóvenes escuchan las noticias. ¿Quién escucha las noticias? Por ahí los casados, ¿no? Sí, claro. ¿Los demás? No. Bueno, les cuento que escuchar las noticias es deprimente. A mí no me encanta. Las escucho de rebote. Pero yo pienso, tengo dos opciones. Clavarme en lo que dicen las noticias, creerle a las noticias o creerle a Dios. Creerle que a pesar de todo lo que estén hablando, de todo lo que estén diciendo, yo realmente me sienta segura. Y quiero que me acompañen a ver lo que dice 2 Corintios 4:18. ¿Ya lo tienen? Muy bien, dice, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Entonces, no nos fijamos en lo visible. ¿De verdad no nos fijamos en lo visible? Yo quiero decirles algo, nuestra fe nos lleva a creer en cosas que ni siquiera hemos visto y que no veremos. Ah, ¿verdad? A ver, piensen en algo. Piensen, mi fe me lleva a creer en algo que yo no he visto
pero que además no veré. Y así como que no, pues que con la fe yo puedo ver todo, claro, pero nosotros creemos en un Cristo crucificado, en un Cristo que murió por amor, en un Cristo que derramó absolutamente toda su sangre, pero también en un Cristo que resucitó. Creemos en una tumba vacía, pero nunca estuvimos ahí y creemos. Nunca tocamos esa sangre y creemos. Nunca entramos a esa tumba vacía y creemos. Entonces, ¿se dan cuenta cómo la fe nos lleva a creer en cosas que ni siquiera veremos? Porque no vamos a ver eso. Cristo no va a volver a ser crucificado. Pero lo creemos que sucedió. Entonces, la perspectiva trata de cómo vemos algo en particular. Tal vez haya gente que no crea en la historia de Jesucristo, en la existencia de Jesucristo, y eso solo lo vea como un episodio histórico. Pero nuestra fe nos mueve a verlo de manera diferente. La posición de donde observamos podría cambiar nuestra apreciación, pero no cambia aquella cosa que observamos. Entonces, yo puedo estar en una posición, viviendo una circunstancia, viviendo una situación, y eso me puede cambiar la manera en que yo puedo ver las cosas. Es dónde está tu enfoque. ¿Estás enfocado en las cosas visibles o estás enfocado en las cosas invisibles? Si tú estás enfocado en las cosas visibles, tu perspectiva va a ser muy corta. Es como cuando hay todo un bosque y tú solamente te enfocas en un árbol. Dios se enfoca en todo el bosque. Dios se enfoca en todos los detalles. Y entonces a ti se te acaba la vida, vienen las preocupaciones, vienen las angustias. Puedo pensar que como jóvenes batallan con muchas cosas, con inseguridades, con amistades, con el carácter, con las tentaciones, con el pecado. Batallan con la aceptación, batallan con la presión social. Y lo sé porque tengo jóvenes. Y yo no soy tan grande. Pero se batalla. Pero ¿saben? Yo creo fervientemente que cuando tú tienes claras tus prioridades, es muy fácil tomar decisiones. Es muy fácil, claro, no tan fácil como quisiéramos muchas veces, pero es mucho más fácil que cuando no tienes claras tus prioridades. Si tu prioridad está en lo invisible, si tu meta está en lo invisible, tú te vas a enfocar en las cosas del reino, te vas a enfocar en las cosas de Dios. Pero si tus prioridades están muy en lo terrenal, en lo material, en el qué dirán mis compañeros, si no fumo, si no tomo, si no voy a esta fiesta, si no hago esto, si no hago lo otro, ahí estás enfocado, entonces va a ser muy difícil que tú tomes decisiones que le agraden a Dios. Pero si tú, como dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio y tienes esa convicción, va a ser muy simple y muy sencillo tomar decisiones. Todo depende desde la perspectiva, que tú te veas como alguien vulnerable, como alguien inseguro o como alguien que tiene una línea muy marcada, muy determinada a hacer lo que a Dios le agrada. Entonces, hay muchas verdades en nuestra fe, como la que les decía. Pero es la fe la que nos va a mover a ver lo que no es de la tierra de una manera natural que lo podamos conquistar. Por ejemplo, como jóvenes, pienso, todo se te hace normal, todo es natural. Muchas veces veo en muchos jóvenes que piensan que todo lo merecen. Hay quienes batallan con su autoestima, pero hay muchos que hay que bajarlos y acomodarlos a esa línea de cordura que dijo Pablo. Así como que tranquilos, como que se quieren comer al mundo, como que los padres no saben, como que no entienden, como que los jóvenes son más inteligentes que los padres. ¿Les ha pasado? Sí, les ha pasado, claro, porque es una etapa que se vive así, en donde tú como joven te quieres comer al mundo y pierdes la perspectiva de las cosas. Recuerdo que cuando tenía yo, no hace mucho tiempo, que
19, 20 años, yo tenía un bebé de 1 año más o menos. Y entonces mi relación con mi mamá empezó a ser súper áspera. Era una pelea diaria, cotidiana. Entonces yo me desesperé, yo no quería a mi mamá, ¿no? Tú sientes que no la quieres, que no te cae bien, que está mal, que ella no sabe, que tú eres más inteligente. Y opté por independizarme. Yo trabajaba, yo llevaba gasto a la casa y lo que hice fue salirme de mi casa en donde la verdad no pagaba renta. Yo llegaba, había comida, habían cuidado a mi bebé y muchas cosas. Y entonces me salgo, obviamente a los 20 años no tenía muchos recursos, y me voy a vivir a un cuartito lleno de humedad. ¿Ustedes se imaginan? Hacía frío, el niño se me enfermaba, pero por cómo yo enfoqué las cosas, perdí la perspectiva. Y pienso mucho en esa etapa de la juventud en donde lo peor se te hace lo mejor. En donde lo barato que te puede ofrecer el mundo se te hace wow. Yo era la hija, estaba con mi mamá, tenía su apoyo, me cuidaba al bebé, no me faltaba techo, no tenía que pagar, obvio daba mi gasto, pero no pagaba renta, encontraba comida recién hechecita, el niño lo encontraba limpiecito, ¿cierto? Y cuando me independizo, oh Dios, ¿qué es esto? Y entonces pasa el tiempo, pasan los años, y hoy casi, bueno, un poquito más de 20 años después digo, ¿por qué no me quedé en mi casa? Y pienso cuando una joven puede estar desesperada, de que ya tengo 30, ya tengo 28, y no viene la promesa, Señor, ¿acaso tú no quieres que me case? ¿No? Y se fija en cualquier cosa, de verdad. Cuando uno sale de esa desesperación, dice, ay, no, pues sí está re feo. No, pues sí está, no, o sea, yo cómo me gustaba, ay, no lo puedo creer, Dios mío, ¿dónde estaba? ¿Qué estaba pensando? Es porque es una etapa o situación o circunstancia en donde pierdes la perspectiva de las cosas. Y en aquel tiempo me pongo a pensar, yo no aguantaba a mi mamá y yo la quería lejos. Y hoy que mi mamá es un adulto mayor, yo todos los días oro a Dios que consérvala, por favor, que me dure muchos años, dale salud, darle larga vida. Pero hoy yo tengo una perspectiva de adulta madura, ¿no? Se supone. Veo las cosas diferentes. Entonces, imagínense como jóvenes, pónganse a pensar en la familia que tienen, en el techo que tienen, que todos los días despiertan bajo un techo, que todos los días hay alimento en su casa, que están vivos. Y eso pueden parecer detalles que podrían ser cotidianos. Se podrían pintar también como derechos. Pero si tú los ves con la perspectiva de la fe, te vas a dar cuenta que son bendiciones incalculables. Yo me pongo a pensar, y no porque yo venga, no, todo mi esfuerzo y lo que hago por mis hijos, no. ¿Saben qué es? Gracia. Yo sé que yo no estoy aquí por mi esfuerzo, y lo que te quiero decir es, tú no estás aquí por tu esfuerzo. Tú no estás aquí por tu inteligencia, por tu sabiduría, porque te las sabes todas. Porque yo pienso, claro, yo trabajo, claro, yo hago esto, claro, yo hago lo otro, las actividades que ustedes quieran. Pero afuera hay gente que se esfuerza, pienso, 100,000 veces más que yo, que se parte el lomo 100,000 veces más que yo, que se ve cansado, que se ve desgastado. Hay gente afuera que sí se esfuerza demasiado y que no tiene las bendiciones que yo tengo. Y entonces yo puedo entender que es gracia incalculable, gracia. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque en la etapa que ustedes están, es que traigo mucho el chip, es para jóvenes, es para jóvenes, es para jóvenes, es entender que tienen gracia, que pongan su estima en la cordura que les corresponde.
ni más, quitar todo orgullo, quitar toda altivez, porque yo lo veo, yo lo vivo. A veces como jóvenes es como que, me paso, estamos viviendo en unas generaciones en donde o son muy sensibles o son muy recios, les da igual saludar, no saludar, muchas cosas que pues yo digo, pues yo no soy tan grande y a mí sí me enseñaron a saludar. Y ahora como que pasa que los jóvenes son permiso, ni permiso. Y estás ahí y llegan y hablan con otro, a ti te ignoran y dices, ay, qué chistoso. Porque pienso, hay cierto orgullo, hay cierta arrogancia, pero también veo jóvenes deprimidos, sufriendo por su imagen, sufriendo por su estima, en donde no han entendido que alguien muy valioso, muy poderoso, murió por ellos y derramó toda su sangre. Entonces pienso, ¿realmente tú crees que Jesús murió en la cruz aunque no lo viste? ¿Que derramó toda su sangre aunque no lo viste? ¿Realmente tienes esa fe de lo invisible para vivir en donde estás, en lo visible? ¿Realmente tienes esa fe para vivir a otra altura e ir a otra perspectiva de las cosas? Y que puedas decir, bueno, mire, usted puede ver al de al lado, a ver, véalo. ¿Cómo lo ve? Hermosa. Sí, amén, hermosa, ¿no? Aunque lo haya visto feo, su mamá lo ve hermoso, precioso, lo ve perfecto, el más guapo, la más linda, la más guapa, porque es la perspectiva de otro nivel, ¿cierto? Entonces, dile al de al lado, eres pasajero. Eres pasajero. Y no me refiero a pasajero del taxi, a pasajero de la combi, no. Pasajero en este mundo. Nada de lo que vemos es eterno. Entonces, es ahí donde vemos el sacrificio de Jesús. Las manos clavadas, la sangre derramada y la victoria de la tumba vacía. Es ahí cuando cambia la perspectiva de las cosas. Y tú puedes decir, no, sí, yo creo en Jesús, yo creo que Él murió y yo creo que Él resucitó. ¿Por qué te afliges por las pequeñas cosas? ¿Por qué te afliges porque no tienes los seguidores que tú quieres en Instagram? ¿Por qué te afliges tal vez por las finanzas en tu casa? Porque yo sé que cuando hay temas en casa, a los jóvenes y a los prejuveniles, que por ahí hay unos, también les pega. ¿Por qué te afliges? Si realmente tú crees en lo que nunca has visto, si tú realmente crees en lo invisible, ¿por qué te achaparras a las circunstancias del momento y que no serán eternas y en que todo pasará? Entonces, fíjense lo que dice Mateo 16, del 15 al 17. Y ustedes, bueno, aquí sabemos que estaba Jesús con los apóstoles. Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Pedro, Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Pero donde yo me quiero enfocar es cuando Jesús les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y yo me preguntaba eso, ¿quién digo yo que es Dios? Y yo pensaba, creo que todo lo que yo pueda decir, que Dios es eterno, que Dios es grande, que Dios es poderoso, me quedo corta, me falta tanto por conocer la divinidad de Dios, la grandeza de Dios, pero me queda claro que es grande, que es poderoso, que es omnisciente, que es omnipotente, que todo lo puede, que todo lo ve, que es un Dios vivo, que es un Dios bueno, que tiene amor inagotable, que es misericordioso, que es bondadoso.
Pero tú, ¿quién dices que es Dios? Cuando estás en medio de una circunstancia, tal vez cuando te falta empleo, cuando no ves a tu familia a los pies de Cristo, cuando ves una circunstancia en donde sea, ¿quién dices tú que es Dios? ¿Quién es Dios según tú? Y me encanta porque aquí es donde rectifico y entiendo, no es tu sabiduría, no es tu inteligencia, es Dios cuando le dice, muy bien, Simón, porque de lo alto te ha sido revelado. Y entonces, si tú realmente quieres conocer a Dios, tienes que ir a conocerlo profundamente, porque si no, Él siempre será un Dios pequeño que puede con todo, pero no con tu circunstancia, que puede con todo, pero no con tu familia, un Dios de bolsillo, un Dios de a ratitos. Entonces, ¿quién es Dios para ti? Cada uno encuentra a Jesús de una manera diferente. Muchos de una manera básica, hiperbásica, que cumplen con orar, venir a jóvenes, medio que hacer un devocional, a veces sí, a veces no. Y hay quienes de verdad logran la hermosura de conocerlo profundamente. Nuestra historia es particular. Nuestra historia de cada uno de cómo conocimos a Dios es diferente. Cada uno es diferente, pero Dios es el mismo. Dios siempre será el mismo. Dios no cambia. Hay una muy dispareja relación entre el Dios grande que tenemos y nosotros como hijos, porque nosotros cambiamos constantemente. Un día estamos que el corazón explota de pasión, de amor por Dios, la vida es hermosa, es maravillosa, milagros voy a ver. Y otro día, no, pero es que no me responde el Señor, es que creo que no me está escuchando, que estaré orando mal, algo se apagó, algo ocurrió, ya nada es igual. ¿Por qué? Porque cambiamos y eso es muy humano. Pero lo que yo quiero es que tú entiendas que Dios no cambia. Santiago 1:17, en la segunda parte dice, y no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Y entonces si tú realmente crees, Dios te da una promesa, pero no la ves y piensas que Dios se arrepintió y piensas que Dios cambió de opinión cuando Él realmente no cambia. Lo que realmente pasa es que menguó tu fe. Lo que realmente pasa es que tú quitaste los ojos de Jesús. Entonces, si Dios es el mismo siempre, pues aquí la única variante somos nosotros. Él no cambia. En esta increíble ecuación, la variante eres tú y yo. Y te lo digo porque pasa, a mí me ha pasado. Yo entiendo que esto es muy humano. Hay veces que no necesito un despertador para madrugar, levantarme para hacer mi devocional. Y hay veces que necesito un tractor para que me levante. En la ecuación yo cambio y tú cambias, pero Él no cambia. El amor de Dios está ahí todo el tiempo. Vamos a ver qué dice Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Si quiero la perspectiva de Dios, fijar la mirada en Jesús. ¿Por qué se acaba el primer amor? ¿Por qué baja el fuego? ¿Por qué baja la pasión? ¿Por qué baja el ímpetu hacia Dios? Porque quitaste la mirada.
¿Por qué lloras, te angustias, te estresas por la circunstancia o la situación? Porque quitaste la mirada. Imagínate que Jesús hubiese quitado la mirada de lo eterno cuando iba a ser crucificado. Piensa en eso. Yo creo que le hubiera dicho, no, mejor no. Manda a otro. Pero Jesús nos enseñó que Él todo el tiempo tuvo la mirada en lo eterno. Por eso me encanta cómo dice este verso, y es Nueva Traducción Internacional, la Biblia, que dice que no importó, menospreció la vergüenza que eso significaba, el ser crucificado, el morir ahí completamente desnudo, haber sido desfigurado, haber sido abofeteado, exhibido ante todos. Y Él aguantó, sabemos que por amor, pero porque Él tenía sus ojos fijados en lo eterno. Entonces pienso, cuando un joven cae en tentación, cuando un joven cae en pecado, es porque tiene los ojos en lo terrenal, en lo visible, en la circunstancia y no en lo eterno. Cuando tú tienes tu meta clara y tienes tu meta en lo eterno, nada te mueve. Nada te mueve. Porque piensas, esto no vale la pena. No vale la pena. Yo voy por esto. Pero ¿con qué ojos tú estás viendo las cosas? Solo Dios nos enseña a ver las cosas, las personas, el futuro, las circunstancias, con los ojos de la fe. Solo Dios. Y solamente teniendo una relación con Dios es como tú vas a tener esa perspectiva de las cosas correcta. Entonces, mi pregunta hoy es, ¿quién es Dios para ti y cuál es la perspectiva que tienes? ¿Piensas que estás de paso aquí en la iglesia? ¿En lo que se resuelven unas cosas? ¿En lo que te sientes mejor? ¿Piensas que porque, bueno, es un lugar que me agrada, tengo amigos, hay más jóvenes, pero sales de la iglesia y tu perspectiva se achaparra y son las mismas cosas, porque entonces es como en la iglesia y en lo secular? ¿Cómo vives tu vida cristiana? ¿De una sola pieza o te partes en dos o más? ¿Cómo enfrentas cada circunstancia cuando el mundo te quiere devorar la fe? Cuando el enemigo te quiere llevar al pecado, cuando eres tentado, ¿cómo lo asumes? O dices, no, pues sí voy porque ¿qué van a decir? Que soy una religiosa, ay, ¿qué tanto es tantito? Claro que no. Y esa situación y esas tentaciones y esas circunstancias seguirán siendo, es algo cotidiano. Claro, hay quienes a lo mejor, yo no estoy diciendo que no salgan de la iglesia, que estén aquí guardados todo el tiempo, no, hay que ser productivos. Hay que ser activos, pero muchas veces cuando tú estás guardado en la iglesia, porque yo sé que algunos trabajan acá, es más sencillo que cuando sales al campo de batalla. Cuando yo llegué a Cristo, los 2 primeros años yo me quedé en casa. El Señor, antes de mi encuentro, yo me había quedado sin empleo y me dejó 2 años sin empleo. Y dije, bueno, hice cosas, levanté mi casa, muchas situaciones que el Señor me había puesto sobre la mesa, y todo era como estar en una burbuja, como todo color de rosa. Mi casa, la iglesia, mi casa, la iglesia. Cuando salgo a trabajar 2 años después, gracias a Dios, porque 2 años de cristiano ya tienes que ser maduro, claro que sí. Entonces, salgo a trabajar, empezaron las tentaciones, empieza el campo de batalla, y yo caí una vez en mentira. Porque antes de Cristo, pues mi esposo era súper celoso, no me dejaba, más bien yo me iba y él se enojaba, no es que no me dejara, yo me iba y él se enojaba. Y muchas veces yo le tenía que mentir, pero a mí se me hacía normal mentir, yo era un as en la mentira.
y lo digo con mucha vergüenza, no crean que con orgullo, pero hasta yo me llegaba a creer mis historias de tan bien que las contaba. Y entonces el Señor me saca de la mentira, se presenta una situación en el trabajo, yo tenía que ir, estaba obligada, y eso representaba salir de la oficina, ir a un restaurante, convivir con los comerciales, siempre estuve en el campo comercial, y toman y fuman y todo lo que ya sabemos, y era llegar más tarde a casa. Entonces mi jefe me dijo, tienes que ir, porque yo ya sabía que yo no iba a esas reuniones, tienes que ir, tienes que ir. Y yo, Dios mío, eso es presión social, es más, es presión laboral. Me dijo, tienes que ir. Y yo, santo Dios. Y pues era como que yo recién iniciaba en ese trabajo y yo dije, no, es que yo ya sé, ¿no? Él taca, 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 él se enoja, él no le gusta, Dios mío, ¿qué hago? Piensa, no, pues vas rápido, te regresas, listo, cumples, listo. Entonces voy a la reunión y como CEO, hola, ¿qué tal? Todo, porque así son los directores, llegan, saludan y se van, ¿no? Y entonces llego rápido, era conversar un rato, premiarnos, no sé qué, no sé cuánto, y me empiezo a despedir y no, que como no, sí, con permiso, bye. No tomé nada, medio vaso de coca, fue todo. Pues cuando llego a la casa, ¿saliste? Yo, no. Primera mentira. ¿Estuviste en la oficina todo el día? Sí. Segunda mentira. Bueno. ¿No tuviste otra junta? No. Tercera mentira. Bueno, no pude dormir. No pude dormir porque de donde el Señor te saca no te deja volver a entrar. Y a las 3 de la mañana tac, tac, despierta. Y desperté a mi esposo para decirle, te tengo que pedir perdón. Es que te mentí. Y él tiene ojo grande, pues se le hicieron más. ¿Cómo que me mentiste? Sí, perdóname, escucha. Y le conté. Pero él súper tranquilo, mira, no hice nada, yo no tomé, fue la junta, fue así. Y le dije, ora por mí. Y me acuerdo que oró por mí, después yo oré por él, oramos juntos. Entonces ahí aprendí, yo no me puedo dejar llevar por la presión social, ni por la presión laboral. Y cuando tienes clara tu prioridad, es fácil escapar. Entonces ahí yo dije, ¿le agrado o no le agrado? Yo titubeé, porque yo he dicho, ¿sabes qué? Fulanito, no puedo, discúlpame, bye. Pero era de trabajo, me dejé presionar, acabo de entrar, me dejé presionar. Y se los cuento porque sé que les puede pasar, pero que ustedes se puedan enfocar en lo eterno y decir, ¿qué puede pasar? ¿Que me corran? Dios tendrá algo mejor para mí. ¿Qué puede pasar? ¿Que no me aumenten? Dios me moverá. Entonces yo entendí, el hombre no me puede hacer nada. Dios tiene la perspectiva correcta de lo eterno. Yo tengo que poner mis ojos en lo eterno. De ahí pues le huyo a la mentira. Le huyo a tener que decir las cosas que no son. Ay, si no, las cosas que no son como si fueran. No, ahí voy a aplicar el versículo. Claro que no. Entonces, chicos, ¿quién es Dios para ustedes? ¿Y dónde está su perspectiva? ¿En lo que ven? ¿En lo visible o en lo invisible? ¿Por qué pasan esos bajones de perder el primer amor? Porque nos enfocamos en lo visible y no hay tiempo para lo invisible. Nos enfocamos en lo visible y no hay tiempo para lo invisible. Por eso vienen los bajones, por eso se pierde el primer amor, por eso la reunión ya no es importante, el devocional no pasa nada. Y yo sé que el Señor no nos va a condenar por no hacer un día un devocional, pero ¿saben qué? Eso se trata más de mí hacia Dios que de Dios hacia mí. Como yo respondo a tanta gracia, a tanta
misericordia y a tanto amor. Les está hablando a alguien que duró años para conquistar un devocional. Años, no crean que meses, años. Oraba pero no leía, leía pero no oraba, escribía pero ya no oraba. O sea, era como que, es que no me alcanza el tiempo, siempre como Marta, Marta, turbada y afanada. Y cuando justo pasa esa escena en donde está Marta y María, ahí vemos realmente cómo María eligió la mejor parte. Y nosotros no necesitamos esforzarnos afuera. No estoy diciendo que sean perezosos, que sean súper pasivos, que no hagan o que no den lo mejor de sí, no. ¿Qué tal? No, yo no me voy a esforzar en mi trabajo, a mí me dijeron que ya no. O sea, no es eso. Es no ser afanados y tener las cosas en los ojos, tener los ojos en las cosas de este mundo, sino en lo eterno como María. Porque ¿qué le dice Jesús a Marta? Ella escogió la mejor parte. Y saben, para ver lo que ustedes anhelan, los sueños que anhelan, el futuro que anhelan, que Dios ya lo vio, que Dios ya lo saben, solo necesitan ir a los pies de Jesús. A los pies de Jesús. No necesitamos más. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, a mí me encantaría ver jóvenes realmente apasionados por Dios, realmente enamorados, realmente con una perspectiva clara en lo eterno, con una visión amplia. Pero esa visión solo puede bajar de Dios.